Buenos días, se abre la sesión, pueden tomar asiento. Señoras y señores, conforme lo establece el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública, en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. Terminada la ceremonia, las nuevas y nuevos profesionales podrán retirar sus diplomas en la oficina de títulos. A continuación, invito a las licenciadas, licenciados y a sus familiares a la ceremonia de juramento, que será recibida por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. El señor secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento. Les invito a ponerse de pie. Manuel Andrés Acuña Peñalosa. Ailín del Carmen Aguilar Quiroga. Constanza Andrea Beatriz Aguirre Pérez. Javier Sebastián Alexander Albornoz Hernández. Osvaldo Aliaga Arauz. Valentina Andrea Albial Betancourt. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Sebastián Fernando Bofil García. Juan Carlos Bueno Moya. Daniela Paz Campos Castillo. Joaquín Ignacio Cárcamo Ángel. Carla Constanza Cid Maldonado. Laura Leonor Cifuentes Estrada. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Camila Andrea Collao Wilcamán. Carlos Rodrigo Ignacio Espinosa de la Torre. Claudia Lorena Espinosa Sangüesa. Carolina Beatriz del Carmen Flores Barros. Claudia Alejandra García Paillaleo. Paulina del Pilar Gutiérrez Arce. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Ángelo Gonzalo Iberti Aguilar. Benjamín Pablo Lagos Cárdenas. Juan Ignacio Lagos Sosa. Alonso Lagos Silva. Felipe Héctor Lagunas González. Edgar Hernán Lobos Prieto. Licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado? Sí, juro. Florencia Macauliffe Menchaca. Begoña del Pilar Mahana Dávalos. Marco Antonio Marín Iturra. Débora Alejandra Mora Aguilar. Gabriel Ignacio Navarrete Morales.
Guillermo Alberto Neumann Vergara. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Luisa Fernanda Oroz Marino. Débora Betsabé Orrego Cerón. Hugo Gerald Ortiz Osorio. Eduardo Andrés Payalef Pichihueche. Diego Osvaldo Pastén Delgado. José Daniel Piña González. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Gabriel Ignacio Pizarro Montesinos. Carolina Paz Riadi Safie. Bárbara Alejandra Rico Méndez. Daniela Constanza Rivera Cabrera. Marcela Lisette Rojo Pavés. Sebastián Ignacio Sagredo Pinto. Yerkov Nikolai Santana Zúñiga. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Priscila Andrea Sepúlveda Fuentes. Catherine Andrea Solari Garotti. María Ignacia Suárez Zapata. Claudia Francisca Toval Sumonte. Jorge Vargas Schmidt. Camila Francisca Vigue Retamales. María Cristina Zamorano Salgado. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Señor presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento. Gracias, señor secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y les desea buen éxito profesional. El público les puede brindar un merecido aplauso. Les invito a tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Haroldo Brito Cruz, se dirigirá a la audiencia.
señoras ministras y señores ministros de la Corte Suprema, señoras y señores, nuevas abogadas y nuevos abogados. El 10 de diciembre de 1948, reunidos en París, los 58 estados que entonces conformaban la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaron con 48 votos a favor y 8 abstenciones la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este documento los países miembros se comprometieron a proteger y promover con firmeza los 30 artículos que la constituían, los cuales hacían mención a la libertad, igualdad y justicia en todas sus formas, lo que incluía la no discriminación y los derechos a la seguridad social, a la protección contra el desempleo, a la educación o al descanso, entre muchos otros, que en conjunto fueron considerados los valores y principios universales más básicos para los seres humanos. De ahí que en una ocasión tan importante para ustedes y sus invitados, y a solo días del aniversario número 70 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que se está celebrando en todo el mundo, quiero compartir con ustedes algunas palabras precisamente sobre este importante documento para el derecho internacional. Antes de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, varios precursores sentaron las bases del marco jurídico internacional en materia de derechos humanos. En particular, los derechos humanos contaban con protección en algunos sistemas jurídicos nacionales, incluido Francia, en virtud de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y los Estados Unidos de América, en virtud de la Declaración de Derechos de Virginia de 1776 y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Sin embargo, el alcance solo nacional de estos documentos limitó severamente su eficacia. En efecto, el tradicional concepto de soberanía de los estados que imperaba antes de la Segunda Guerra Mundial, estos se presentaban como fortalezas cerradas, protegidos por el principio de no injerencia en sus decisiones y en el que el poder soberano era único e impenetrable. Por tanto, como se ha sostenido, el Estado era para los súbditos una jaula de hierro desde la que aquellos no podían comunicarse jurídicamente con el exterior más que a través de muy estrechos barrotes. En tal sentido, solo los estados eran sujetos de derecho internacional y, por consiguiente, titulares de derechos y no las personas, las cuales eran consideradas súbditas y su único derecho era la obediencia al Estado. Esta visión clásica de la soberanía comenzó a transformarse luego de la Primera Guerra Mundial con la creación de la Sociedad de las Naciones, la cual impulsó los convenios de Ginebra sobre seguridad, respeto y derechos mínimos de los prisioneros de guerra. Sin embargo, este germen de derecho internacional humanitario no fue suficiente para prevenir los horrores de la Segunda Guerra Mundial. La violencia desatada entre 1939 y 1945 dejó incontables ciudades en ruinas en los continentes europeo y asiático. Millones de personas, combatientes y civiles, muertas y otras tantas desplazadas, sin hogar o a punto de fallecer por el hambre. Todo esto demostró el fracaso de los estados en el cumplimiento de su rol de proteger a sus habitantes. Los estados individualmente considerados no fueron capaces de garantizar los más mínimos estándares de dignidad, seguridad, libertad e igualdad para las personas. Este panorama motivó a que la mayor parte de la comunidad internacional decidiera agruparse en las Naciones Unidas y bosquejar una Carta de Derechos que afirmara con carácter universal los valores defendidos en la lucha contra el fascismo, el nazismo y los demás regímenes totalitaristas que imperaban en Europa y Asia durante los años 30 y 40 del siglo pasado. En virtud del artículo 68 de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social
creó la Comisión de Derechos Humanos. A este organismo, formado por 18 representantes de Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, se le encomendó la elaboración de una serie de instrumentos para la defensa de los derechos humanos. Inicialmente, esta comisión se planteó un triple objetivo. Se trataba de aprobar, para una adecuada protección internacional, una declaración, en primer lugar, un pacto de derechos humanos y, por último, una serie de medidas para la puesta en práctica de los derechos reconocidos en los dos instrumentos anteriores. Sin embargo, muy pronto se vio que aquel era un objetivo demasiado ambicioso. Los Estados no estaban dispuestos a asumir compromisos tan intensos en esa naturaleza, por lo cual finalmente se optó por un objetivo mucho más modesto: la elaboración de un único documento que consagrase los derechos humanos de mayor relevancia. Así, dentro de la Comisión de Derechos Humanos encargada de la elaboración del documento, se creó un comité formado por 8 miembros. Fue presidido por Eleanor Roosevelt, representante de Estados Unidos, y uno de los restantes integrantes fue Hernán Santa Cruz, abogado y jurista representante de Chile, quien en ese momento ocupaba el cargo de embajador ante las Naciones Unidas. No cabe duda de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los hitos fundamentales de nuestra historia. No en vano hablamos de un documento sin precedentes en el que se establecieron los derechos más básicos de la dignidad humana, esos de los que toda mujer y todo hombre han de poder gozar independientemente del lugar del mundo en que vivan o hayan nacido. La declaración es, como indica su título, universal, lo que significa que se aplica a todas las personas en todos los países del mundo. Los derechos humanos contenidos en ella son los mismos para todos los hombres, mujeres, niños y niñas, sin distinción de ninguna clase, como raza, color, sexo, orientación sexual o identidad de género, idioma, religión, opinión política o de cualquier otro tipo, origen nacional o social, fortuna, nacimiento y cualquier otra situación. Universal significa todas las personas en todos los lugares. Apreciados nuevos abogados y nuevas abogadas, aunque no es legalmente vinculante, la protección de los derechos y libertades contenidos en la Declaración está incorporada en numerosas constituciones y marcos jurídicos nacionales. En este sentido, ha sido también la base a partir de la cual se han desarrollado abundantes tratados de derechos humanos legalmente vinculantes y se ha convertido en una referencia clara para las normas universales de esta clase que deben promoverse y protegerse en todos los países. Es por esto que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 70 años después, sigue sirviendo de base para las leyes y normas nacionales e internacionales, así como también los derechos humanos contenidos en ella siguen siendo motivo de esperanza y alegría para todas las personas, pues constituyen un anuncio de mejores tiempos que, proclamados en el siglo XX, deben hacerse realidad en este siglo XXI. Los exhorto por ello a ejercer la profesión conscientes de la importancia que aún representa la Declaración Universal de los Derechos Humanos para todas las personas. Y junto con felicitarlos una vez más, les deseo el mayor de los éxitos profesionales. Muchas gracias. Habiéndose cumplido con el objetivo de la audiencia, se le pone término. Gracias. Estimados colegas, felicitaciones, que disfruten su celebración. Será hasta pronto.
¿Sí? Que tengan buenos días. Nos podemos retirar ya. Muchas gracias.